Hola, ¿qué tal, amables amigos? Es un gusto que nos acompañen una vez más a través de esta emisión semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca, correspondiente este lunes 28 de junio de 2021. Este es un resumen informativo semanal de análisis y opinión sobre los principales acontecimientos que se han presentado en los últimos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues que vivan las mujeres oaxaqueñas, quienes cada vez se multiplican en los cargos de la política del estado de Oaxaca. Más de 54 veces han sido expulsados por los pobladores, los trabajadores del Transísmico y Corredor Interoceánico. Los trabajos siguen interrumpidos y no hay autoridad alguna que ofrezca solución desde 2020. Las personas de la tercera edad se quedan sin empleo como empacadores de caja. Son despedidos en empresa de autoservicio. Ahora surge Delta, la nueva variante del COVID-19, más contagiosa, más poderosa y letal y de más rápida propagación. A Elba Ester Gordillo le descubren otro golazo con el balón de la corrupción. La crueldad y la deshumanización aumentan en los niños deportados y abandonados a su suerte en la frontera con Estados Unidos. Don Carlitos Romero Deschamps sueña ser una vez más líder, pero manejando los hilos a control remoto. Además de esos interesantes temas informativos, tendremos también nuestra sección sobre los acontecimientos que han sucedido detrás del séptimo arte. Quédese con nosotros. He aquí otra de las grandes personalidades de la impunidad que sigue reinando en nuestro país, pues don Carlos Romero Deschamps, de quien se dice que ahora sueña con seguir moviendo los hilos de su gremio, pero a distancia desde luego. Romero Deschamps, a sus 78 años de edad, continúa siendo uno de los más poderosos ancianos de la política invisible, esa que se maneja tras bambalinas, la de gran imperio de la grilla, esa que todavía con potestad actúa, mueve y destruye. Romero Deschamps, dicen nuestros críticos, es el hombre prodigioso que de un soplo pudo sacudirse la acción de la justicia mexicana en su contra. Pudo salir airoso por la puerta grande de la libertad y quien ahora, en efecto, sueña con seguir moviendo los hilos titiriteros de su amado gremio, utilizando, claro está, la vieja fórmula de la dictadura perfecta. Es decir, según comentan nuestros columnistas, con la colocación de un líder sindical maleable, manejable, obediente y alineado a su gusto. Y así es en efecto, don Carlitos sigue disfrutando hoy de sus exuberantes lujos, gracias también al fraternal apoyo que no apoyo, sino complicidad, dicen algunos, de dos personajes públicos que aún en nuestros días continúan vociferando a los cuatro vientos ser los nuevos paladines del progreso, la justicia, la libertad y la reivindicación de México, es decir, Vicente Fox y Felipe Calderón. Personajes que, de acuerdo con datos del diario El Universal, fueron los que permitieron que la última indagatoria que quedaba abierta en un juzgado federal proscribiera y fuera desechada, absolviendo así a don Carlos del grave delito de peculado, uno de los tantos que se suman en su haber. Nuestros críticos le preguntan a usted, como ciudadano, ¿qué le parece este maravilloso desfile de ejemplares de la Corte de la Impunidad y sus mosqueteros? Tomando en consideración que, por desgracia, México sigue figurando como una de las grandes estrellas de la impunidad en el mundo. Aquí le va otra del poderoso reinado de la impunidad precisamente y la corrupción también. Una nota fechada el pasado 22 de junio en Madrid nos dice que la expresidenta, así la califican ellos, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, doña Elba Ester Gordillo, creadora también del ilustre partido político Redes Sociales y Progresistas y considerada durante décadas como la mujer más influyente, intentó ocultar sin éxito $6 millones, unos 120 millones de pesos mexicanos, en la banca privada de Andorra en abril de 2012, según una investigación realizada por el diario El País. La sindicalista, continuó el diario, indicó a esta entidad financiera que el dinero procedía de su madre Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009. Caramba, no sabíamos que una maestra rural ganara tantos millones. Así pues,
La señora Gordillo planeaba transferir los 6 millones de dólares a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemon, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogadazo de otra de las estrellas de lo mal habido, el joven Enrique Peña Nieto, para enviar fondos al banco privado Andorra, en donde movió 120 millones de dólares, es decir, 2.400 millones de pesos mexicanos. Este sí que se anotó un hitazo. Así pues, el Comité de Prevención de Blanqueo del Banco Andorra, encargado de autorizar la apertura de cuentas de riesgo, rechazó admitir dicha cantidad a la señora Gordillo tras analizar informaciones periodísticas sobre su inexplicable riqueza. El banco también destacó, por otra parte, en un documento interno lo siguiente: la falta de transparencia en la gestión de las ayudas recibidas por el CENTE durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, el patrimonio de la familia de la señora Gordillo se ha generado por la posición política de ella. De esta forma, advirtió la entidad financiera en un acta confidencial fechada el 19 de abril de 2012, en la que también señala las muchas propiedades y el gran patrimonio en México de la sindicalista Gordillo. El documento justificaba la negativa del banco como cautela para evitar un riesgo reputacional. Está claro, según esta información, que el banco privado Andorra no admite dinero forrado de corruptelas, aunque a decir verdad, en algunos casos le han hecho buenas jugadas y ha aceptado, tal vez sin percatarse, grandes cantidades de procedencia inexplicable de algunos peces gordos de la política mexicana. No cabe duda también que esta clase de personajes han puesto el nombre de México dentro de la más grande de las vergüenzas ante los ojos del mundo entero, con esta clase de ejemplares que, colocados en determinado poder, cometen tropelías financieras al por mayor, colocando por los suelos el buen nombre de nuestro país. Alguien preguntaba que si conocerán esos señores la vergüenza. No lo creemos. Pues en otras cosas, una de las más grandes consternaciones sociales y reafirmada recientemente por las propias autoridades norteamericanas es el abandono inexplicable e inhumano que han hecho docenas de padres de familia, generalmente latinoamericanos, incluido México, con el cruel abandono a su suerte de pequeños menores de edad, en el entendido o creencia de que solos sí podrían cruzar la frontera hacia el país vecino. Pero después de este abandono sigue la segunda parte de la deshumanización, cuando las propias autoridades aduanales de la Unión Americana deportan a estos mismos niños fuera de su territorio de la misma manera a su suerte, sin la compañía de un adulto que los proteja. Aunque en este sentido se han dado otros casos diferentes, pero también muy dolorosos, y es el hecho de que unos agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos rescataron a 2 niños que habían sido abandonados. Los citados agentes alcanzaron a observar a un hombre y a una mujer caminando al sur de la frontera con 2 pequeños, logrando captar que eran subidos a unas grandes rocas en un área en donde el muro fronterizo termina, cerca de una ladera montañosa. Cuando los agentes de la patrulla llegaron al lugar, encontraron a los 2 chiquillos llorando, uno de 6 años y otro de 5. Los pequeños solo lograron dar sus nombres a los agentes. Al llegar a la estación para darles atención, los infantes entregaron a los agentes una nota conteniendo el nombre y el número de teléfono de su madre. Desgraciadamente, este tipo de casos se han repetido constantemente y no admiten justificación alguna, y obviamente son provocados por la pobreza y el hambre en América Latina, incluido México. El año pasado, por ejemplo, se deportaron, por no decir expulsados, 545 niños, incluyendo desde luego a muchos mexicanos, y un buen número de ellos incluso no han podido localizar a sus padres. Así están las cosas. Bueno, con la siguiente nota surge una más de las ocasiones en que nos cuesta trabajo entender a algunos compatriotas. Pues resulta que grupos de campesinos de Ayuc, no sé si lo pronuncié bien, Ayuc, Oaxaca, expulsaron una vez más a los trabajadores del famoso tren transísmico. En principio fueron 150 campesinos del poblado de Mogoñé, del municipio de San Juan Huichicobi,
quienes desalojaron a los obreros de la constructora Hermes, que como usted sabe pertenece al potentado Carlos Jan Rom. En junio de 2020, en Asamblea General, los ejidatarios de Mogoñé Viejo, acordaron impedir los trabajos de topografía y cambio de rieles en el tramo de 56 kilómetros. A este grupo de campesinos, paulatinamente en los últimos días, se les fueron uniendo por solidaridad los de otros poblados cercanos, impidiendo así la continuación de dichos trabajos. Fue el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, la UCISONI, Carlos Beas Torres, quien dijo que las empresas Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y Corredor Interoceánico no han querido proporcionar información sobre el impacto ambiental ni los permisos correspondientes, a lo cual han hecho resistencia, dijo. Y es aquí donde surge lo inexplicable debido a que solo se trataba de modernizar, reforzar y dar mantenimiento a las vías, es decir, más no de ningún otro proyecto ferroviario que fuese nuevo. Todo ello con la finalidad, afirman, de que se modernice para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec a Salina Cruz y Coatzacoalcos. La verdad, para muchos esto resulta un tanto incomprensible. No sé usted qué opine, pues en términos generales, como ya lo mencionamos, solo se trata de una reestructuración de vías, más no de un nuevo ferrocarril ni de otra ruta que pudiera alterar el contexto ambiental. En este caso, de acuerdo con nuestros especialistas, quien tuvo la responsabilidad de informar desde un principio antes de llegar al problema es quien autorizó y realizó la licitación para el arranque de las empresas, además de haber solicitado el permiso correspondiente a los grupos de campesinos de dicha zona a juicio de buen gobierno y no marginar la importancia de sus tierras. Por otro lado, se dice que muchos son los que pelean por el progreso y la modernización de las vías de comunicación y ahora dicen otros pelean e impiden para que no se lleven a cabo. ¿Usted qué opina? Pues entre lo malo o entre todo lo malo, una buena noticia, pues avanza la participación política de la mujer en los cargos de elección popular. Integrarán cabildos 1,279 mujeres a partir de enero de 2022. Habrá 92 presidentas municipales, 216 síndicas y 971 regidoras en los ayuntamientos regidos por partidos políticos. De igual manera, el Congreso del Estado de Oaxaca quedará integrado por 42 diputaciones, 25 por mayoría relativa y 17 por representación proporcional, de las que se eligieron 25 mujeres propietarias y una persona de la cuota de la diversidad sexual. Lo anterior fue confirmado por el Instituto Estatal Electoral, institución que también resaltó aspectos tales como la inclusión de la población en situación de vulnerabilidad, que por primera vez será abiertamente representada ante el Congreso local, como en la integración de los ayuntamientos municipales. El organismo electoral reconoció el alto porcentaje de participación ciudadana en las pasadas elecciones. Desde otros aspectos y en coordinación con ONU, Mujeres de México, se dio inicio al proceso formativo en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, retos y desafíos en los sistemas normativos indígenas y partidos políticos. En este sentido, Gustavo Maijueiro Nájera, consejero presidente del IEPCO, reconoció la inclusión de factores como el intercultural e interseccional, ya que apuesta a contribuir en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la política. Enhorabuena para nuestras mujeres oaxaqueñas de todos los partidos políticos. Pues tristemente nuestros queridos viejecitos de la tercera edad se quedarán sin trabajo como empacadores en la empresa Walmart y tal vez otras que sigan el mismo acuerdo. Como todos sabemos, muchas de estas personas de la tercera edad que desafortunadamente ya no son admitidas en ninguna otra clase de trabajo e incluso les cierran los créditos y otras oportunidades, es en la mayoría de los casos su única manera de subsistir o incluso de considerarse útiles. Sin embargo, ya no será así, ya que las famosas tiendas Walmart han comunicado a los adultos mayores que ya no regresarán como empacadores de las cajas, lo que comúnmente conocemos nosotros como cerillitos, en virtud
según dice la empresa, que los mismos clientes han solicitado que terceros no toquen sus compras. La anterior determinación resultó del temor generalizado de la misma gente de verse contagiada del COVID-19. Al efecto, la citada empresa expresó lo siguiente en un comunicado. Dice: derivado precisamente de la contingencia sanitaria, hemos observado que nuestros clientes buscan evitar que terceras personas tengan mayor contacto con la mercancía que compran. Aunado a todo esto, como todos sabemos, dichas empresas de autoservicio han suprimido también totalmente el obsequio de bolsas de plástico y serán ahora los mismos clientes quienes se dediquen a empacar sus productos, según afirma la empresa. En relación a esta información, pues no sabemos si otros comercios de esta índole vayan a tomar las mismas medidas, incluido el estado de Oaxaca. Este es otro de los sectores de los viejecitos, siempre olvidados en muchos de los aspectos. Bueno, aquí una información que ha causado desánimo en la población mundial. De acuerdo con una información difundida por APRO, la recientemente descubierta variante Delta de COVID-19 está en camino de convertirse en la dominante en todo el mundo, según advirtió la Organización Mundial de la Salud. En conferencia de prensa, Soumya Swaminathan, jefa científica de ese organismo, explicó que la variante detectada por primera vez en la India tiene una capacidad de transmisión significativamente mayor. Por otra parte, admitió que aún se necesitan más datos sobre la eficacia de las vacunas que están actualmente en uso. Sobre la situación de Indonesia, en donde más de 350 trabajadores médicos que recibieron el biológico Sinovac se contagiaron de COVID-19 y decenas de ellos fueron hospitalizados. Los expertos señalaron que las vacunas no van a proteger a todos, por lo que seguirá habiendo contagios en las zonas de donde exista una transmisión intensa. Otro de los especialistas afirmó que la vacuna Sinovac tiene una eficacia de entre el 50 y el 76% y dijo que era demasiado pronto para decir si funciona o no contra esta variante del virus. Bueno, pues esperemos que esto sea controlado pronto y que la gente incrédula no siga alimentando la propagación de estos contagios, haciendo caso omiso a las medidas sanitarias. Bueno, pues veamos ahora uno más de los hechos que han acontecido detrás del séptimo arte. Quizá alguien todavía recuerde el nombre de Ricardo Pajarito Moreno, otro de los grandes ídolos del boxeo mexicano, que de millonario terminó en la miseria. Las grandes sumas de dinero que cayeron en sus manos por su actuación en el ring y algunos filmes de muy poca calidad que realizó fueron dilapidados totalmente. Automóvil Cadillac de lujo con tapones de oro, residencias en el Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México, un buen yate, hermosas mujeres, al por mayor, un súper restaurante en Acapulco en donde se daba el lujo de encender cigarrillos con billetes de alta denominación ante sus clientes, un anillo de diamantes. En fin, Ricardo fue un impresionante noqueador campeón nacional pluma, pero llegó lo peor. El púgil comenzó a perder la fuerza de sus puños, esas manos de hierro con las que casi no perdía peleas. Después se presentó el tiro de gracia en su carrera al ser noqueado en el tercer round por el campeón Hogan. El vicio estaba minando su salud y esto lo orilló al fango del alcohol y las drogas. Las mujeres y los amigos comenzaban a despreciarlo, hasta que se apagó totalmente, llegando incluso a pedir caridad en las calles. Ya no tenía ni un solo centavo, ya no le ofrecían contratos, le cancelaron su licencia como boxeador, que era su única forma de vivir. «Deme permiso de pelear, señor Espota», le decía suplicante al escritor Luis Espota, entonces presidente de la Comisión de Boxeo del Distrito Federal. «Tengo que mantener a mi familia, a mi jefecita», finalizaba casi de rodillas el otrora campeón millonario. Su esposa lo abandonó por drogadicto, hasta que en sus últimos años se fue a Durango, en donde por caridad y misericordia
lo dejaban dormir en un local sobre unos cartones y también por lástima le obsequiaban los alimentos. Hasta que llegó el martes 29 de julio de 2008, el gran ídolo del boxeo mexicano Ricardo Pajarito Moreno fue encontrado muerto a las 2 de la tarde sobre los cartones donde, por caridad, le permitían dormir. Una vida verdaderamente trágica y muy triste para quien no supo conducirse inteligentemente después de haber tenido el mundo en sus manos, grandes lujos, dinero en abundancia y mujeres. Este fue otro de los casos que acontecieron detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 505 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los interesantes artículos «Gobernar con el narco y su influencia en la política es una realidad, pero López Obrador no lo entiende», un trabajo de Ricardo Ravelo del diario Sin embargo. AMLO en manos de los cárteles, por Beatriz Pajés. INE y las peores elecciones, fraude, violencia criminal y desrepresentación, por Carlos Ramírez, así como las columnas de nuestros más destacados periodistas locales, Escaparate político de Felipe Sánchez, Unas de cal por las de arena de Alfredo Arenas Casas, Será verdad que por Pericles y Circo, Maroma y Teatro por El Callao y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. De esta manera llegamos al final de este resumen de análisis informativo sobre los acontecimientos más trascendentes de la semana con los conceptos de las mejores plumas del periodismo nacional y local en la voz y comentarios de su servidor Miguel Rodríguez Cerda. Así que hasta la próxima.